Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Vertebral. Es un podcast que hacemos con mucho gusto. Agradecemos de verdad a toda la gente que se esfuerza porque este proyecto pues fructifique. Le agradezco a Alejandro Estrada y a Cilantro Studios que nos hayan albergado. También a un nuevo patrocinador que es El Pinabete. Le recomiendo siempre este lugar porque se sirve muy bien, bueno, sirven muy bien, se come muy bien, también se bebe. Y pues tienen diferentes direcciones. Hay una aquí muy cerca que es en el Boulevard Pedro Rodríguez Triana. ¿Y qué calle es, Jesús? La del Pinabete de Aquinos. Pinabete Triana, ¿cierto? Están en la zona culinaria El Fresno, que es el Boulevard Independencia, y Abasolo y 11. ¿Ya están en Matamoros? Saliendo a la carretera Saltillo se los puede ubicar. Delicioso todo lo que ahí se come. Un poco más adelante va a ver usted más a detalle con Jesús, que es lo que nos trajo el día de hoy. Es un tema que resulta espinoso, como los que hemos manejado a lo largo de estas 4 emisiones. Me da mucho gusto saludar al padre Rogelio Bautista. Es un hombre a quien conozco desde hace muchos años, y es un hombre a quien le he aprendido mucho porque es muy serio. Y yo creo que para mí, visión, desde mi trinchera, puedo decir que es como la representación de la iglesia, un hombre muy recto, de pronto de carácter adusto, y quien nos va a poder hablar acerca de los poseídos por espíritus malignos o los exorcismos. Pero no desde la visión esta facilona de Hollywood, de las películas, de las cabezas volando, no, sino desde la teología que dice en relación a este tema en lo particular. Padre, me da mucho gusto saludar. Mucho gusto. Gracias, padre. Gracias por la invitación. Hace tantos años nos conocemos, ¿cierto? Desde que era novio. Digo, Desde que era novio, ¿a qué se refiere, padre? Desde que eras novio de ¿con quién te casaste? Allá. En el curso prematrimonial. ¿Se acuerda de mí? Muy joven en ese entonces. Muy joven. Sí, cómo no me acuerdo. Gracias por atender este llamado, padre. ¿Es difícil el tema o es fácil para ustedes abordarlo? Como iglesia me refiero. Pues mira, como iglesia es difícil abordarlo, ¿verdad? Yo acepté tu invitación para abordarlo desde mi experiencia, como decías tú, ¿verdad? Desde mi experiencia la cercanía que yo he tenido con esto que la gente llama posesión diabólica, ¿no? Las síntomas, las consecuencias, y cuando realmente podemos estar ante una posesión diabólica. Porque puede prestarse también a una charlatanería, ¿cierto, padre? Sí, desde luego. Ahorita en la iglesia se habla de que nosotros como iglesia católica nos encontramos con un gran analfabetismo religioso. Y había un padre que decía, durante muchos años la iglesia católica se ha dedicado a catequizar. Quiere decir, para que te bauticen, para que hagas la comunión, para que hagas la confirmación. Eso es catequizar. Pero poco o nos falta mucho por evangelizar. Es decir, llevar a la gente al conocimiento de Dios desde el estudio, ¿no? Desde el estudio, de profundizar la palabra. ¿Estamos obligados los católicos a ahondar en el tema de la religión, de Jesucristo y demás? Claro, yo se lo digo a la gente, ¿verdad? Desafortunadamente mucha gente se dice que es católica porque la bautizaron, porque hizo la comunión, pero eso no es ser un católico, es parte. Un católico se sabe injertado a Jesucristo, cuerpo, iglesia, y desde allí convertirse en instrumento para la transformación de la realidad que vivimos, es decir, el reino. Ustedes, los curas, los sacerdotes, egresan del seminario, se ordenan, pero se ordenan con una especialidad que es teólogos y filósofos. Ahí salimos todos, así, con esos estudios. Filosofía. ¿Con una licenciatura se podría decir? Sí, filosofía,
teología, pero luego hay especialidades. Por ejemplo, hay especialidades en derecho canónico, en sagradas escrituras, en liturgia, en Biblia, incluso doctorados. Nunca se acaba aquí el estudio. Usted se especializó en tanatología y Yo por mi cuenta estudié tanatología y hice espiritualidad. Espiritualidad. Sí, muy inquieto, me gusta mucho leer. ya. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Para empezar, la religión católica, eh, ayúdame a acuñar el término, acepta, reconoce, advierte de la presencia del mal, es decir, de Satanás. La Iglesia Católica no puede negar lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios revelada, escrita por el hombre, inspirada por él. Y desde un principio, desde el libro de Génesis, ahí se presenta como una serpiente, ¿no? Que se Está vale, tentando a... ajá, se vale de la condición humana y de la fragilidad humana y espiritual de los primeros padres que Dios creó y los incita al mal, ¿no? Los incita al mal. ¿El ser humano es proclive a hacer el mal, padre? Por naturaleza el ser humano es bueno. Las circunstancias y esta voz que después de la serpiente se manifestó, por ejemplo, en la voz del ángel caído, Lucifer, el que, luz brillante, luz, este, se revela también, se revela, quiere ser como Dios, y desde entonces esa voz sigue existiendo. La palabra de Dios en la primera de Pedro, capítulo 5, dice San Pedro, velen y oren, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y nos da dos recomendaciones. Oren y resistan en su fe. Entonces, ahí hay gente que ya niega la existencia del diablo, ¿eh? Y yo les digo, no hay que negar la existencia del diablo, porque Jesús mismo habla del diablo. Yo he venido para liberar a los oprimidos del mal, ¿no? Él vino a expulsar a los espíritus inmundos. Le presentaban a un hombre poseído por el demonio y Jesús los liberaba. Entonces no podemos negar lo que está escrito, ¿no? Pero sí escudriñar y ver, creo que es uno de nuestros retos y nuestras tareas, ¿verdad? Yo le digo a la gente, el diablo no da besitos. A mí no me gusta mucho meterme y le tengo hasta respetillo porque creo, pero también creo que no da besitos. Y me acuerdo, por ejemplo, en el libro de Job, ¿Pero a qué era, se refiere con que no da besitos en el ahí libro? voy, Job era un hombre justo, creyente, temeroso de Dios, de no vivir su voluntad. Y entonces dice ahí en el capítulo 1 que un día Dios y el diablo se encuentran y Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, un hombre temeroso de Dios? Y el diablo le dice, sí, pues le he dado todo. Pues así hasta yo creo. Y Job era una persona muy próspera. Tenía su mujer, tenía sus hijos, tenía prosperidad económica, tenía propiedades, tenía ganados, tenía... Y él dice, ahí está, tócalo. Nada más, su vida es mía, su vida me pertenece. ¿Quién le dice Dios al Dios diablo? le dice al diablo, y el diablo empieza a hacer estragos. Los hijos de Job se emborrachan, y en una borrachera viene allí una tolvanera y se cae ahí donde están, se muere. Los ganados se le empiezan a morir, hay sequía, y Job. Y entonces se vuelve a encontrar, dice la escritura, se vuelven a encontrar y dice, ¿ves a mi hijo? Ah, pues, tócalo a él, a ver si no te maldice. Y entonces
le dice el Señor, está bien, pero su vida me pertenece. Y dice la Escritura que Job se llenó de una lepra, que para saciar iba y se sentaba en carbones ardientes, pero era fiel a Dios. Y su esposa le dice, ¿dónde está tu Dios? No que maldícelo y muérete. Y Job le dice, mujer, hablas como una tonta, hablas como una estúpida. Si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no los males? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Desnudo vine, desnudo me voy a ir. Bendito sea Dios. Entonces, si tú me dices, ¿cree la iglesia? Pues creemos, no podemos negar lo que está escrito y creemos que es palabra de Dios. Le reformulo la pregunta. Usted dijo que el diablo no da besitos. ¿A qué se refiere con esa analogía, padre? Pues mira lo que le hizo a Job. Una persona que realmente es tocada, poseída por el diablo, yo creo que no puede seguir viviendo para contarlo. Entonces, todo lo que vemos en las películas de Hollywood es ciencia ficción, padre, porque todas se salvan de En los su asuntos. mayoría. Para mí, en su mayoría. En su mayoría son ficticias. ¿Ha sido usted testigo de algún acto de o alguna práctica de un exorcismo, padre? Dios me libre. He estado ante personas que han manifestado y que me han llenado de mucho miedo, al grado de decir, ¿Pero qué se refiere con eso, padre? yo tengo 26 años como sacerdote y muchos tiempos, pero recuerdo que todos los jueves yo recibo gente que no puede confesarse por tal situación y que quiere ser escuchada. Y en su gran mayoría hay mucha gente que trae problemas de tipo psicológico, emocional desde chiquitos, desde chiquitas, y son cosas que los han estado perturbando toda la vida. Y llega un momento en que empiezan a tener este tipo de situaciones, oyen. Me llama mucho la atención cuando dicen, es que no puedo dormir. Una persona que no duerme, llega un momento en que se siente cansada. El, el llamado burnout ahora, ¿eh? Quemada. Es una persona cansada, quemada, que por las noches no duerme, su cerebro se cansa, sus neuronas se cansan y empieza a crear. La mente es muy poderosa. Y oigo que me hablan, y oigo que me abren la puerta, y siento que algo se mete en mi cuerpo. Y he tenido personas que se convulsionan desde ahorita, y yo digo, Dios mío, ahora sí estoy, ¿no? Y me empieza a generar un temor tan grande porque siempre le he pedido a Dios que no me toque un caso de esos, ¿no? Que ¿Lo no, podría atender, padre? Es decir, ¿está facultado, capacitado para atender un caso de esa naturaleza? humanamente yo creo que no, pero No, espiritualmente, padre. A espiritualmente, ver, digo, espiritual, si yo tengo un caso cercano, pues correría a una iglesia naturalmente, ¿no? Y el cura, pues para eso creo que están ustedes, ¿no, padre? claro, yo hace poquito eh, me mandaron una ubicación y me pedían que fuera y fui. Y yo le decía a la persona que me acompañó, y otra que se fue a confesar conmigo y me dijo, volvió y me dijo, por favor, quiero pedirle que nadie sepa lo que yo le platiqué. Y le dije, Pues es secreto de... pueden ponerme una pistola en mi Totalmente, cabeza claro, por y supuesto. nadie va a saber lo que tú me dijiste. Entonces, en lo que tú me dices, ante esta, en el nombre de Cristo, no en mi nombre, pero en el nombre de Cristo, yo voy a enfrentar eso. ¿Verdad? Porque mi fuerza no está en mi fuerza humana, sino mi fuerza está en lo que yo creo, Bueno, en la gracia le divina. compartieron la ubicación. ¿Y luego, padre? Pues no, nomás para que sepan que cuando ante esta situación, si tú me dices que si me tocara una posesión verdadera, en el nombre de Jesús la enfrentaría.
se ha topado con casos de gente que por alguna cuestión emocional, psicológica, de salud incluso, porque, a ver, las convulsiones nos pueden dar a cualquiera, se nos inflaman las meninges, padre, y me le caigo aquí convulsionado, y ¿cómo van a saber todos que se me inflamaron las meninges y no tengo la posesión satánica, padre? Sí, mira, te decía ahorita que en la teología, yo ante esos acontecimientos nunca olvidé tres cosas. Cuando podemos estar ante una posible posesión, sobre una auténtica posesión. Primero, que se le haya hecho un estudio a la persona, psicológico, Psiquiátrico. físico, psiquiátrico. Y, pues, ¿sabes qué, padre? Pues no le encontramos nada. Físicamente, saludablemente, psiquiátricamente, no hay nada, pero hay esto. Ah, caray. Pues entonces habría que buscarle, ¿no? Pero luego me viene a la mente, la persona ante una verdadera posesión diabólica manifiesta aberración por todo lo consagrado a Dios. El agua bendita, se llama la casulla, ¿cómo La- se llama esta? el La alba, la estola, la estola, estola, el crucifijo. la persona. Yo sé el peor de los sacerdotes, pero soy una persona consagrada a Dios. El templo, desde que a ti en tu casa te dicen, te voy a llevar al templo, ahí manifestarías una aberración, porque el templo es un lugar consagrado a Dios. Ya. Entonces, cuando me llegan a mi oficina y digo, bueno, segundo paso ya no, estoy lleno de imágenes que me regala la gente, cruces y Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima. Digo, no está sintiendo aberración por lo sagrado. Pero llega convulsionado y haciendo voces. No llegan, sí, algunos llegan así, yo espero. Pero se muere de miedo, seguro. En algunos casos sí, ¿Por qué? en algunos casos porque son manifestaciones, es que sabes que la problemática emocional y psicológica que tiene una persona le da mucho poder a su mente y su mente hace que la persona se trastorne en un momento, se tuercen los ¿Pero qué brazos, clase de...? hacen ruidos, Totalmente. babean, te miran con los ojos en blanco, se tuercen. Digo, Señor, ahora sí, échame la mano porque me voy a hacer del baño cuando menos, digo yo, en mi interior. Y Pero en el exterior, ¿qué dice? repaso, sigo repasando, no hay mal, los médicos dicen que está bien, siempre van acompañados de alguien y pregunto, médicamente está bien, lo ha llevado al psicólogo, lo ha llevado al psiquiatra, está tomando antidepresivos, ¿qué está tomando? Yo he aprendido mucho de estas situaciones. Y inclusive, pues Tafil, pues ese es un ansiolítico, pero está tomando Ribotril, pues ese es un antidepresivo. Alzopram, pues ese es ansiolítico. Me meto ahí a la computadora rápido a consultar qué está tomando, ¿no? Y entonces ya lo tercero es que no balbucee, hable idiomas que te revelen lo que hay en tu interior. Pues yo no sé ningún idioma, yo oigo puros ruidos. Y tercero, que en un momento dado que me agrediera, que me atacara, yo no pudiera con esa persona. Y al pedir ayuda, porque uno nunca está solo, Ya. por lo menos 3 personas, no pudiéramos controlar a aquella persona. Ay, yo les hago apapacho y se calman. Ok. Una vez que se calman, empieza a salir como todo el bagaje que no muestran al principio, que es a lo mejor daño mental. Yo paso muy seguido por una avenida de este lugar de donde vivo y veo a una señora en tiempo de calor con 45 grados, con un chamarrón pero increíble, lentes, y la señora siempre está como hablando por teléfono. Seguramente tiene un desorden mental. ¿Cuál es la línea, esa línea delgada, para ustedes como sacerdotes, de decir tiene esquizofrenia, psicosis o alguna otra condición, o está poseído por el diablo?
Pues en el caso particular, yo procuro tener un acercamiento con la persona, intentar dialogar. Yo, para la gloria de Dios, me han llevado personas tan malitas, Defina ah, ese término, padre. malitas, Malitas. desequilibradas, con psiquiatras, con psicólogos, ya con muchos malestares, con antihigiénicos, encerrados, oliendo mal. Y, y lo único que traen es una gran problemática desde la infancia, en su propia familia. Violencia psicológica, emocional, física y sexual. Pero eso no se lo podemos atribuir netamente al demonio. Usted decía, pues yo no creo, padre, porque yo creo que la violencia sexual está ligada directamente con el mal. O sea, ¿quién haría un acto de violencia sexual si no tiene algún mal adentro, algún daño adentro que es perverso? Eso tradúzcalo como mejor lo quiera Sí, ese es traducir. ante una persona enferma. Ante una persona sana, el diablo no duerme. Te incita a hacer cosas malas. Usted mencionaba, padre, una situación que me parece importante traer a la mesa, que es no podemos diagnosticar una posesión satánica a menos de que pase ciertos filtros, vaya, hay un proceso, no es, sí, ya se cayó y se convulsionó, sí, traigan las amarres porque aquí va a haber camas volando y vómitos verdes. Tiene que haber un proceso. ¿Cuál es ese camino que tiene que seguir para que alguien en el Vaticano o en la Ciudad de México o no sé dónde diga, sí vayan y apoyen al padre Rogelio porque ahí tiene un demonio, ¿no? Yo creo que como iglesia todos tenemos estas herramientas. Tenemos unos más, otros menos. Por ejemplo, a mí a veces me dice, me mandó el padre fulano. Me mandó el padre, bueno. Pero cuando yo he visto alguna situación, también, pues yo les digo, mira, por lo que tú traes, te recomiendo al padre fulano. Yo le hablo por teléfono y le digo, ¿lo puedes atender? ¿La puedes atender? Tenemos las herramientas necesarias como para hacerle frente a esto, que en su mayoría te traje este librito, pero no te lo voy a dar porque no me lo devuelves. Pues es que los libros realmente nunca se devuelven, No, padre, ya ¿no? sé. Se llama Querido Querido Papa Papa Francisco, Francisco y retoma él algunas cartitas que niños del mundo le han enviado con dibujito. Y aquí, si puedes ver, esta niña del Perú de 9 años le dice, querido Papa Francisco, si Dios nos ama tanto y no quiere que suframos, ¿por qué no derrotó al diablo? Y le manda su dibujito. Dios, la barba. El Papa le contesta, Dios derrotó al diablo y lo hizo en la cruz, lo ha vencido, pero a su manera. El diablo es un perdedor, ha sido vencido. ¿Sabes? Como los dragones. Tienen una cola muy larga y aún después de muertos la cola continúa agitándose un rato. Pues al diablo le sucede como a los dragones grandes y espantosos cuando vencen y los matan. La cola se sigue moviendo y puede hacer daño. Puedes ver esto de una manera más sencilla. También con las lagartijas. Cuando pierden la cola, aún desprendida del cuerpo, la cola continúa moviéndose. La muerte de Jesús venció a la muerte. El diablo es un perdedor, no lo olvides. Es como un dragón o un dinosaurio peligroso que agita la cola un rato, aunque ya está muerto. Me encanta. O bien, te sugiero otra imagen. El diablo es como un perro atado que ladra y gruñe, pero si no te le acercas, no puede morderte. ¿a qué se refiere el Papa Francisco cuando dice si no te le acercas? ¿Cuáles son las prácticas que nos acercarían al mal, padre? Pues las prácticas que nos acercan al mal es su invocación, primero, ¿no? Las películas de miedo, no, No. Esas lo único que hacen es trastornar tu mente, ¿cierto? tus emociones. Y, si no te le acercas al diablo, quiere decir
si no lo invocas primero y luego si tratas de no vivir en una situación de pecado, el pecado te hace perder la gracia de Dios. El pecado te lleva a descuidar tu oración. Como los 7 como los pecados 7 capitales. pecados capitales. O sea, si yo peco de gula, ahí estoy. Sí. Sí. Ya. Porque todo, Satanás o el diablo, Padre, pero Lucifer, es el autor de casi todo el pecado. imposible, ¿cierto? Usted no tiene, se lo pregunto honestamente, no ha pecado con ninguna situación capital, es decir, no tiene ira, de pronto no grita a la chingada todo y revienta la mesa, o ¿Se vale decir eso? sí, por supuesto. O No, que de repente coma en exceso, ¿no? no, Jesús lo dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Pero otra vez le reformulo la pregunta. ¿Eso no es acercarse de alguna manera? Sí, Y, también, y ustedes también lo hacen también, porque son humanos, padre. también. Porque me parecería imposible quien viva completamente en la gracia de ese Espíritu Supremo que es Dios, ¿cierto? Sí. ¿Qué hacer para no pecar Tenemos que, tanto, no? ¿Cierto? tenemos que cuidar nuestra gracia. Tenemos que valorar que somos amados por Dios. Yo hoy predicaba al cumplir 26 años. En la primera lectura salió de cómo el faraón en Egipto manda matar a todos los niños. Y la mamá de Moisés no, pues ama a su hijo y lo pone en una canasta en el río. Y yo me acuerdo que cuando yo era jovencito, nadaba mucho en el canal. Y Que por, está prohibido, por cierto, y en está mis tiempos penadísimo. también, padre. pero yo me metía. Por lo menos perdí 4 amigos, si no es que 7, que se ahogaron aquí en Jacarandas, yo viví en Jacarandas. Y alguien me preguntaba, ¿y nunca se vio en peligro de él? Y digo, sí, muchas, en el agua. Así cansado, agotado, y decía, fue la última vez, ahora sí ya no pude. Le digo, pero Dios en su infinita misericordia me rescató. Pudiera ya no estar aquí, pudiera ya no estar aquí viviendo hace muchos años. Pero la gracia de Dios, su misericordia, me han rescatado de muchas veces. Y yo por eso le pido que me ayude a ser fiel Ok. a lo ¿Qué que él pasa cuando el padre tiene o comete pecado capital de soberbia? Por decir algo de ira o de envidia, que diga, ay, el otro padre, Juan, trae un carrazo y yo traigo un carrito normal. El padre Juan, ¿qué onda, eh? Y aparte es un desgraciado. No, sí, ¿qué hace, padre? No, pues yo particularmente los años me han ayudado a valorar y aceptar a mis hermanos sacerdotes y No, otra vez. procurar El no tema ver es, lo negativo. el tema no es la envidia, el tema es o sea, nunca, bueno, cuando le ocurre algún tipo, para no meterlo en problemas, cuando ocurre algún tipo de situación de que está usted consciente de que comete algún pecado, ¿qué hace para Ah, claro, remediarlo, padre? claro, no. Cuando yo me descubro caído en un pecado, procuro no abrazarlo. Defínelo. El pecado es sabroso. Si yo te robo tu cartera, pues, con esto posiblemente traes como para llegar yo a Mazatlán. Traigo 50 pesos para el estacionamiento. No te digo, un ejemplo. Ya. No, si fueran 50 pesos, con eso pago mi salida del estacionamiento. Digo, ay, me chinga el ángel, Claro. me siento bien. Cuando yo voy allá y digo, ¿y si Ángel no traía más que 50 pesos, cómo va a sacar su carro del... Pero el mal ya está hecho finalmente. Ya está hecho, pero lo voy a llevar yo. Ese es el pecado. Entonces yo tengo que reconocer, tengo que admitir y tengo que pedir perdón y restituir lo que he robado. Le repito, el mal ya está hecho, porque finalmente en lo que usted iba a Mazatlán, yo me quedé aquí encerrado y pasé las de Caín aquí, nadie me prestaba dinero, iba a pedir Así es el limosna y diablo. demás. ¿no? Eso es como actúa el diablo. Hacer el mal. Hacer el mal. Eh, yo tenía entendido que todas las diócesis tendrían que tener nombrado a un cura, así como usted es el
me acaba de nombrar un cargo que... Coordinador de la dimensión del clero. Coordinador De la dimensión del clero. de la dimensión del clero. Yo tenía entendido que en todas las diócesis habría que tener a un padre facultado para practicar un exorcismo, con todo el ritual que eso amerita, padre. Sí. Nuestro obispo, no lo escuché yo, pero lo comentaba ahí con un hermano sacerdote. Y me gustó mucho su postura. Hablar del diablo es invocarlo. El diablo no, como te digo yo, no da besitos, ¿verdad? No ha habido casos aquí que se dictaminen una verdadera y real posesión satánica. Entonces, por ejemplo, en Gómez no hay, en Torreón no hay, en Saltillo no hay. Es que el hecho de hablar, por eso, fíjese bien, por eso quise abrir la charla, la conversación, preguntando si la iglesia reconocía, porque el reconocer es decir, sí, 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 sí. Y eso permite un abanico muy grande para poder entablar conversaciones. Y se lo replanteé de otra forma más específica. Ustedes, los sacerdotes, llevan una clase de demoniología, o usted me corregirá si estoy equivocado. Eso no es hablar del... Sí, sí, pero hablar de cómo enfrentarlo cuando realmente pudiéramos Pero no estar... conocen las tripas, pues, del asunto para... Vaya, no les dicen, este se llama tal, como otra vez en el cine, y como todos creo que lo tenemos dimensionado, padre. No. Eso Sí, es totalmente mentira. en su mayor parte. Mira, dicen que el diablo se ha valido hasta de la mayoría de los que están en el mundo de la cinematografía, de los que están en el mundo de los medios que hacen los programas, las novelas, ahí. En muchos de ellos, No, padre, no creo eso. no, no en todos, en muchos. Pero es que todos tenemos Están algo. creando. En realidad lo que pienso es que todos tenemos una parte, porque estamos compuestos de el bien y del mal, es decir, en nuestra esencia está eso. Ujú. Y yo, como usted me dirá o me corregirá, yo soy católico de... Tú no eres católico, Defina lo que soy, padre. te crees católico. Ok. Pero mi fe, o sea, yo soy como, sí, es como si soy coahuilense, pues, o soy mexicano, Ajá. pero no cumplo con los estándares que dice el Estado que para ser un coahuilense un mexicano. ¿Pero qué soy? Vives en Coahuila. Mm, ¿Profeso? No. ¿La religión? No. No, no profeso. Es parte, pues, de tu ser católico, ¿verdad? Pero el católico es el que entiende que pertenece a la iglesia, se siente parte de la iglesia. Yo tengo otro pensamiento. ¿Estoy equivocado, padre? Es decir, yo creo que no puedo ir por la vida haciéndole daño a la gente. Ujú, Y trato de no hacerle daño a la gente. ujú. Me equivoco muchas veces, pero trato de estar en contacto con, no voy a la misa, no, no sirvo en los actos que desarrolla la iglesia. Sin embargo, creo que soy una buena persona y eso me hace católico. ¿Estoy equivocado? No, es parte de una persona que quiere ser completamente católica, Ujú. ¿verdad? Pero un católico, sabe que no puede descuidar, porque si no se convierte como en un filantropismo, ¿no? O sea, yo hago el bien, pero para sentirme bien y saber que estoy bien. Pero si yo, como hijo de Dios, como hombre de fe, sé que no me voy a anunciar a mí, la experiencia de Pablo, que después de ser un Pa- pecador y un ¿Pagano? perseguidor, ¿Sí era pagano? sí, perseguidor de la iglesia, los encarcelaba y consentía que los mataba, llegó a tener una experiencia tan profunda de Dios que dice, vivo yo, pero no soy yo, es Él quien vive en mí. Entonces, por ejemplo, todo esto que tú dices, pues no está mal. Yo tengo un amigo que es médico y él dice, pues yo no voy a la iglesia. Pero yo le digo a mi mujer, tú vete, ahí está tu altar. Mi altar está en el quirófano. Y me dice igual que tú, estoy mal, padre. Le digo, no, es cierto. Allí, en el hermano necesitado de una cirugía, ahí está Jesús, ahí está su altar. Pero también le falta que esté en comunión, por el cual usted realiza y descubre que está una persona necesitada a quien le quiere hacer el bien. Es decir, su vida espiritual, su vida de oración,
su vida de confesión, su vida de comunidad. Como la gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, pero rezo en mi casa. ¿Está mal, padre? No, pero papá es papá. ¿Y qué papá no quiere reunir a sus hijos en su casa? Aunque se odien y se caigan mal, sí. Yo estaba viendo hace poquito algo ahí que platicabas con tu papá y eso me hizo muy interesante. ¿A qué se refiere con eso? No me acuerdo que no había una buena... No hay una buena relación entre. Sí, no hay una buena relación entre mi papá y yo. Sí, Con ese inauguramos esta serie que es Vertebral. Yo no tuve una buena relación con mi papá porque fue muy estricto. Mi papá fue una persona demasiado estricta conmigo. quizás por eso no seas tan católico como quisieras ser en tu interior. ¿Está mal otra Porque vez? como tienes una mala figura de tu papá aquí, No, pues yo no dije piensas yo nunca dije que tenía una mala una figura. mala relación. No, tampoco. Dice, Yo no tengo una una buena buena relación, relación. pero no, yo O no dije sea, que tengo mala relación con mi papá. no tienes una buena relación Por con tu eso papá. estoy Puedes no justo. tener una buena relación con el papá creador y dador de la vida. Ah, no, sí. En este caso sí la tengo. Bueno, en el tema de dónde saca de pronto la industria cinematográfica todos estos elementos que son pues explícitos y que pues les guste o no, padre, tienen mucha acogida con la gente. Es decir, la gente va y busca las películas y tiene demanda y cada vez sacan más cosas. Yo le voy a ser sincero, a mí no me gusta mucho el asunto porque creo que es también abrir como una puertita donde no tendría por qué haberla. Es decir, pues si no le entras al tema, pues ciérrale ahí, o sea. Pero hay gente que yo tengo, digo, estamos para el canal de YouTube Ángel Carrillo Oficial y pues aquí nos decimos la verdad. Yo tengo un hermano, el más chico, que le encanta, pero le encantan las películas de terror y entre más estén así, él es más feliz. ¿De dónde sacan elementos para decir que si la cruza boca abajo y los idiomas y las cosas y los toquidos y de dónde sacan toda ese conocimiento o esas afirmaciones, padre? Mira, Ángel, la historia es muy importante. Por ejemplo, si en la Biblia dice que Jesús liberaba de, de posesiones diabólicas, pues un poquito la historia y un poquito que le pones tú más a la historia, ¿no? Si en años atrás se siguió teniendo esa concepción, ¿verdad? De que una persona que se convulsionaba o que le salía una lepra, o todavía, ¿verdad? Aquí hay mucha gente, ¿verdad? Le diagnosticaron un cáncer, pero es que lo embrujaron, es que esa es obra del demonio. Entonces le incluyen, ¿sí me explico? Y así en la historia, por ejemplo, en la iglesia ha habido ¿Creen en errores. las brujerías y en todo este movimiento, padre? Pues yo la verdad que no. Creo que hay mucha ignorancia religiosa, hay mucha charlatanería y hay mucha gente que de algo tiene que vivir, de algo tiene que Estas vivir. personas utilizan ciertos medios para atraer, repeler, vaya, para hacer la voluntad, para hacer su voluntad. Esto es obra de el mal. En cierto, Entonces, ¿reconoce o no la existencia del mal, padre? O sea, yo siempre lo por eso, entonces, estas reconozco. personas sí realmente tienen esas facultades de decir, el padre Rogelio me cae mal, déjame le hago un mono para clavarle los alfileres y que se rompa una pierna. ¿Existe? Sí. En, La efectividad, es donde yo digo, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ya. Reconoce que que hay una parte de, no quiero sonar, eh, pues sí, ramplón, pero reconoce que en cierta manera somos energía y que hay de pronto buenas energías o energías malas. ¿Sí o no, padre? Sí, O puedo llegar a tenerle eh, llegar a tenerle cierto coraje y eso manifestarlo. sí. Y ante eso, ¿qué explicación me da ante eso, padre? Desde la visión de un teólogo y de un filósofo.
cómo combatir la mala energía de una persona, porque la hay, me la está reconociendo en este momento. Sí. ¿Cómo combatirla, padre? Pues como la recibas, ¿no? Tú tienes una energía negativa hacia mí. ¿De quién van a depender de que a mí me afecte? De usted totalmente. Yo le digo a la Porque yo gente, puedo decir misa si quiero. Dios nos ama tanto que nos hizo libres. Tu paz, tu armonía, tu salud, tu bienestar emocional, mental, emocional, depende de ti. Dios no te hizo una marioneta para que dependas de que Ángel Carrillo me tiene un odio y me tiene una... Su problema. Ya. El Señor está conmigo. Hace unos días platicaba con otro sacerdote a quien seguramente usted conoce. Le mando un saludo a Rafa López. Y me decía que la mayoría de las manifestaciones satánicas son expulsadas cuando una persona es bautizada, es decir, nos quitan el pecado capital y muchas de esas... El pecado original. Ese, Ese es el principal exorcismo que existe en la iglesia. hable. Cuando en el bautismo tú eres purificado del pecado original. Ese es el principal exorcismo, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por segundo exorcismo? Vamos a decir así. Pues toda oración que un sacerdote hace para pedir bendición de una imagen, de una cruz o del bienestar de una persona. Eso también es exorcismo, ¿no? Estás bendiciendo algo que vas a usar, como el aceite, como la sal, le llamamos sacramentales, ¿no? Y luego ya viene este tipo de exorcismos que rayan en una posición auténtica del demonio, ¿no? Pero yo, como le digo a la gente, no, yo hasta ese le tengo respeto. Ni lo invoco, creo en él. Es que es una... yo creo que el término no es correcto, no es creer en él, sino que reconoce esa figura dentro de los pasajes de la historia, pero prefiere tenerla, invisibilizarla, digamos, ¿no? Es decir, como la analogía que hacía Francisco en torno al perro que ladra y gruñe, pues nomás no te le acerques, güey, porque en cuanto Sí, te le acercas te va a tirar una mordida seguramente. él es el padre, el autor de todo pecado. Ok. Entonces, ¿Cómo sí, no acercarnos en medio de un mundo cada vez más hedonista? Es decir, padre, todo mundo queremos bueno, me refiero no a ustedes, que son personas con personas un alto grado de humanas. espiritualidad, pero de este lado, de los pecadores. Padre, estamos llenos del asunto. Quiero un mejor teléfono, quiero los zapatos de Mario, esta niña porque tiene la piel tan bonita y el niño porque está tan joven. Entonces te llenas inmediatamente de todo lo malo, ira, gula. Pues aquí no se le antoja unos camaroncitos, padre. No, yo estoy conforme con lo que Dios me da. Ya. Y en ese sentido, Pero te otra da vez, hasta lo habla que de no le usted, no de pides. mí, padre. ¿Cómo le hacemos los mortales como para Ángel, desapartarnos de tú y yo, apartarnos de la situación? tú y yo somos mortales. Yo le digo en la iglesia, yo le digo a la gente en la iglesia, no, recen mucho por mí. Le digo porque he descubierto mucha gente santa o en proceso de santidad, no siendo cura ni siendo monja. Porque ser santos no significa que seas cura o monja, o no significa que estés siempre así, o que te la pases siempre rezando, o siempre en la iglesia. El Papa Francisco dice, ¿eres esposo? Trata de ser el mejor esposo. ¿Eres padre? Trata de ser el mejor padre. ¿Eres madre? Trata de ser la mejor madre. ¿Eres esposa? Trata de cuidar de tu esposo. ¿Eres trabajador? Trata de realizar tu trabajo lo mejor Pero ¿qué posible. pasa con, otra vez, hace algunos meses, el Papa Francisco justo hizo un ejercicio muy importante que fue juntar a jóvenes de Hispanoamérica o hispanoparlantes para que le dijeran qué onda con sus vidas, con sus... Yo pienso que fue un ejercicio muy importante Mi de la iglesia, padre, muy importante, pero él no claro. se quiso meter en problemas. Dijo, no, no, a ver, espérenme tantito, porque uno le decía, oiga, es que yo fui monja, pero luego colgué el hábito para irme con mi novia. O sea, la monja colgó el hábito para irse con su novia. ¿Qué opina? Y él nada más, no, no, a ver, no mezclen, este,
la gimnasia con la magnesia. Ustedes, a Dios le importan las personas, no sus... Es decir, se desmarcó, como todo buen argentino en el fútbol, se desmarcó en No es muchos... desmascarse. Sí, no les dijo, a ver, no, ustedes no tienen ahí cabida en la iglesia, porque no les dijo eso, pero les dijo, no mezclen a la iglesia con eso, como usted me está diciendo ahora mismo su pensamiento, padre. No, al contrario. El Papa Francisco quiso, porque también tienes que saber tocar los temas, por ejemplo, vamos a decir, ay, pues es que son muchas cosas. ¿Cuánto dura esto? No, lo que usted quiera, aquí nos podemos quedar a dormir si gusta, padre. No. Es que, mira, por ejemplo, dices, a ver, el uso del preservativo, del condón, es un pecado. ¿Por qué? Porque va contra el fin del matrimonio en la Iglesia Católica. Pero viviendo en un Y en el mundo fin de lleno de Dios. hedonismo, donde el placer lo consumimos por el placer, el condón resulta lógico, padre, porque lo de menos es que la chica quede embarazada, es lo de menos. Lo demás son la cantidad de enfermedades que se pueden contraer en una relación sexual. ¿Para qué te metes? No, padre, es que hay que ser reales. No. Yo desde mi sexualidad, ¿para qué me voy a andar metiendo donde no? Pero es Rogelio Bautista, no todos Y los tú eres padres. Ángeles, y tú eres Ángel Carrillo, del mismo barro, los dos, Sí. con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, y a lo mejor son peor las mías. Yo no comparto. Lo que nos mantiene es... Yo pienso que esa parte de irrealidad de la iglesia es donde nos ha llevado a darnos con pared a los que tendríamos que formar parte de la comunidad. Es decir, otra vez, ¿cómo no cometer ciertas indiscreciones en un mundo cada vez más placentero? Buscar el placer por el placer. La iglesia es muy bonita, y en la iglesia todos cabemos. Por ejemplo, ahí en la iglesia donde yo voy, van muchos homosexuales, y me dicen, es que nunca habíamos oído que pidieran por nosotros. ¿Por qué? Pero ¿por qué tendría que importar la identidad sexual de alguien, padre, en una iglesia? Donde lo que importa es el corazón. No es por nosotros, sino por la imagen que a veces les hemos causado de que no son aceptados, de que son rechazados, de que están condenados. Y el Papa, ahora Santo Juan Pablo II, es lo que yo les digo cuando se acercan conmigo, le digo, mira, antes que nada eres criatura amada de Dios. Antes. Como el drogadicto, como la prostituta, como el ratero, como el criminal. Justo los están estigmatizando. Criatura padre. amada de Dios, como cualquiera. Como cualquiera. Es criatura amada, bienvenido. Pero los estoy excluyendo porque estoy diciendo, como el que asesina, como el que se prostituye, como la que se prostituye, como el que roba, como el que... Eres amado de Dios. ¿O Dios discrimina a la prostituta? ¿O Dios Yo creo discrimina? no, yo creo que a no. nadie. Bienvenidos. Yo creo que los que discriminamos somos nosotros. Algunos. Y los que pecamos somos nosotros. Hay salida para ese tipo de temas, digo, salidas que vengan en algún libro, en algún texto. Luego citan ciertos personajes como el Padre Amorth, que fue la última película que yo vi. Padre. Yo no lo vi. ¿Conoce el Padre Amorth? Es un cura que hacía esos exorcismos. Aquí en Torreón se mencionaba cuando yo era niño al Padre Frías. Víctor Frías se llamaba. Frías. Que practica exorcismos. ¿Ustedes en la literatura tienen algún manual para eso? ¿O no lo hay? Bueno, no aquí en Torreón, pues. Supongo que en el Vaticano, ¿no? Independientemente de que exista, mira, primero, sí debe de haber un exorcista en cada diócesis, pero debe de reunir ciertas cualidades y debe de ser una persona nombrada por el obispo. En Torreón no tenemos ¿Por qué? un sacerdote, porque creo yo que no ha habido la necesidad. Ya. Estamos ante una Qué bueno, ¿cierto, padre? no, gracias a Dios. Sí es mucho el trabajo porque nos llegan muchas personas, como te digo, con analfabetismo religioso y con poca cultura de fe. Entonces ahí se convulsiona todo. Les aclaras el panorama
santo remedio. Me quedé en que usted los veía y decía, a ver, déjenme solo con esta persona. Ya cuando se le acabó el contorsionismo y la baba y lo demás, ¿qué queda, padre? Primero, siento que una persona cansada porque pierden mucha energía. Sí, pierden muchísima Ok. energía en hacer ese ratito de ta, 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 Sí, ta. pues imagínese que se le doblen los brazos y doblar las piernas y Le, re- gritar implica cansancio. le repaso su historia y se da cuenta que trae una historia. Le repaso su historia, ¿a qué se refiere? Mm, ¿Cómo te fue cuando... Padre, apaga este ¿Cómo, teléfono que me desespera un cómo, poco. cómo te fue cuando eras niño? ¿Qué hubo en tu vida? ¿Qué te dolió? Y ¿Qué no te sí sanó? le ¿Qué no? contestan, sí se abren Sí, porque es lo que andan pidiendo a Ah, gritos. ya. Lo que no le han dicho nunca a nadie, hay alguien que está dispuesto a escucharlos. Y cuando yo le dices, con toda esta historia, quiero que sepas que si crees en Dios, eres amado, eres amada. Eh, Después les doy un abrazo y le digo, te voy a recomendar que hagas esto y esto y esto y esto ¿Qué y es esto. qué, padre? Por ejemplo, si lo veo muy trastornado, te recomiendo un psiquiatra, te recomiendo un psicólogo. Le digo, ventajas, psiquiatra, te vas a sentir bien, te va a medicar. Desventajas, te puedes sentir peor porque ahorita la industria de la medicina es un gran Y aparte negocio. el tema de las especialidades, ¿sabe cuánto cobra un psiquiatra No, actualmente? sí, Es un digo, varo, no ¿cierto? vas a tener para el psiquiatra, no vas a tener para el medicamento y te vas a sentir peor. Psicólogo, te vas a hacer un codependiente y no vas a poder tomar tus decisiones si no le hablas a tu psicólogo a ver qué te dice. Desventajas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Busca abrir el canal espiritual, tu dimensión espiritual, aliméntala. Ora, no tengas miedo, saca tu historia, lo que tú consideras que es malo, que es pecado, a Dios no le importa. Dios quiere que seas feliz. Y les recomiendo algunas lecturas, algún librito, les hago una oración, uso un aceite bendito o agua bendita y le vuelvo a dar una cita y dejo como un archivo. Cuando vuelven, busco y ya sé quién eres y cómo vas y cómo sigues y cómo estás. Hay gente que, es que mi padrastro me hizo esto y tu padrastro, no, ya se murió, ya se A la iglesia le murió. da miedo hablar del tema, de este tema en lo particular. A Usted, mí no. me refiero a la iglesia como congregación. Es decir, digo, me gustaría que me respondiera muy sinceramente. Hay ciertos, esos temas no hablemos, este asunto no, como batallé mucho para sacar el tema de la cercanía con los temas sexuales y demás. ¿Hay algún tipo de escepticismo con el tema del exorcismo, padre? La posesión. Tenemos que enfrentarles una realidad, pero Pero no tenemos, tan común pero como... tenemos que discernir cuando realmente es una posesión Claro. auténtica y verdadera. Si no, ¿para qué le seguimos el juego a la gente? Le hacemos más daño, la trastornamos más, no la sacamos. Justamente estos ejercicios nos ubican en un terreno de lo real. Eh, por eso no quisimos abordarlo con ninguna persona que no fuera con un experto, porque de pronto sí nos inundan cada vez con... es decisión de cada uno el ir a ver las películas, el nutrirse, el investigar o no de ciertos temas, es responsabilidad de cada persona. Eh, lo quisimos abordar desde la teología y desde lo práctico. Dice el sacerdote católico Rogelio Bautista que pues no hay tantas manifestaciones como para nombrar a un encargado de esta ala de la iglesia para poder sacar de la posesión como nos lo pinta de pronto la industria cinematográfica, pero era interesante abordarlo desde la visión de un especialista que me da mucho gusto saludar después de mucho tiempo. Padre, Mucho tiempo. ¿algo que nos quiera decir? No, pues a toda esta gente que a veces mal informada, a veces con carencias afectivas, a veces con perturbaciones mentales y influenciada por lo que nos toca vivir ahora, ¿no? Que, ay, te está pasando eso. No, hombre, dicen que aquella Que no, señora, no, no me diga la mitad. Dicen que. dicen que aquella señora es muy buena, Ya, 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 te ya, hace ya, unas ya. curas, te hace... Sí, 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 sí. Y luego los trastornan más porque les están saque dinero, saque dinero, ¿no? Entonces,
Yo le diría a esa gente que nuestra, nuestro constitutivo de nuestro ser se componen de 4 áreas. El área física, tu salud, hay que cuidar cómo descansas tu cuerpo, cómo lo ejercitas, cómo lo alimentas. Eso es bien importante Es que porque usted es como también muy, como estricto, padre. no, no, yo Yo, por tengo, ejemplo, yo creo que tengo todos los pecados y me da pena decirlo. Es decir, se- yo tengo un tatuaje, padre. sí, sí lo vi. Traigo 2 dragones pintados en el cuerpo, que no es una advocación necesariamente religiosa, pero está mal. No, No pues, tengo cabida en la iglesia católica. no, claro que eres bienvenido. Dios te ama y Dios sabe por qué te hiciste estos tatuajes. Yo sé. Tú y él, ¿verdad? Y yo no soy quién, ni el mismo obispo Pero es quien para usted es juzgarte. representante de la iglesia. Sí, pero yo no soy quien para juzgarte. Ya. El otro día me llamaron para ir a celebrar una misa de un señor que fue bien perverso, pero bien perverso. Defina De, perverso. perverso de todo. No, diga, que era, tomaba mucho, Toma, tú dilo mujeriego. si yo te voy a decir. No, perverso. Pues como dijiste tú, Ángel, de todos los pecados. Ya. Era muy cercano y se acerca la esposa, que es mi amiga, me abraza y me dice, ya se fue este hombre. ¿Usted cree que Dios lo vaya a recibir como fue? Y yo no sabía qué decirle porque como es mi amiga y le fue como en feria, yo dije, si le digo que Dios le ama y que solamente Dios le va a juzgar, me mienta la madre. Le dije, ¿sabes qué? Dios no juzga como juzgamos Es que sabe qué, nosotros. padre, ustedes dan, no son firmes en una postura, sino que siempre, este, se desmarcan, como en el fútbol. No, Digo, no. si hiciste un mal, imagínese aquel hombre, yo lo vi en un video, no me lo contó nadie. Un hombre que decapitó en la época cuando vivimos una inseguridad inaudita en esta zona en la que vivimos. Yo vi un video de un hombre que decapitó a otro. Es decir, le cortó la cabeza. No me lo contó nadie, no lo vi en ninguna película. Era un video. ¿Esa persona tiene salvación, padre? La que cometió ese asesinato. Desde el punto de vista humano, no. La Desde per- mi punto de vista, no. No. Pero es que no lo traje a charlar como si fuera Rogelio Bautista, sino como un representante de la iglesia, Como un padre. representante de la iglesia, creo que no hay personas malas. A mí ahí en Abastos me pusieron una pistola aquí en la cabeza. Aquí. Yo dije, este tonto se le va. Y A de un volar, momento quise así como que, envalentonarse. ajá, y me duró unos días el coraje, pero de la impotencia. Hacia la persona no, porque dije, este, no sabe lo Le que voy a hace. replantear la pregunta porque son buenos para desmarcarse los curas, No, aquí incluido estoy. el mero bueno en el Vaticano. Son buenos para desmarcarse. Ese asesino tiene perdón de Dios. Fíjese Sí, bien lo que va a contestar, padre. sí, Es decir, vamos a partirle la madre a la vida, que al cabo al final del día Dios dice, no te preocupes, pásale todo. no, porque cuando le das en la madre a la vida, conscientemente te vas al infierno. Cuando le das en la madre a la vida, inconscientemente, porque no sabías lo que hacías. No, pero no me diga eso si era un sicario, padre, por el amor de Dios. Ay, Ángel, ¿cuántos sicarios hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos sicarios hay? Porque Miles. viven presionados, porque está de por medio tu familia, porque si no Y en lo los que haces, no, en los que nada más les gusta por hacerlo. Hablo de ese tema porque se me ocurrió, pero padre, no creo que haya gente que le guste matar por matar. padre, me dio El, mucho. el mismo ese que mató a tantas mujeres ahí en México, pues es una persona enferma. No las mató por matarlas. Una persona.
Generalmente discapacitado. siempre discrepo con usted, pero me da mucho gusto siempre saludarlo, siempre verlo bien y que podamos tener esta clase de charlas y que nos clarifique un poquito más que es parte de una cultura de, pues, esta parte de la faramaya que algo realmente existente. Yo me quedo con lo que dice el Papa y que me pareció fenomenal la analogía. Con esto me voy. El diablo existe, pero es como le dice a Anita o Paola, a Paola, Paola, ya no te la quiebres tanto, es como un perro que ladra y gruñe y está amarrado. Pues no te le acerques. ¿Para qué te le acercas si sabes perfectamente que si le dices, hola, tú te tira la mordida? Entonces mejor ahí, yo en lo particular, padre, pues échanos una bendición ya que anda por estos lugares, ¿no, padre? muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre, Creador y Dador de la vida, en el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias por la oportunidad de tenernos aquí y te pido que sigas activando la acción del Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo para que Él sea nuestra sabiduría de cómo conducirnos en tu voluntad en esta vida. Síguenos bendiciendo, bendice nuestras familias, bendice nuestros trabajos y danos al mundo la paz. Amén. Amén. Padre, como siempre, gusto en verlo. Esto es Vertebral. Usted puede consultar en cualquiera de las plataformas digitales que tenemos habilitadas para usted temas como el de hoy, con mi papá, con la señora Celia, quien pues ejerció en un momento el sexo servicio y ahora se dedica a otra cosa, o como Yamil, el hombre trans. Son historias y son enseñanzas que de pronto viene bien abordar en esta mesa. Gracias y que tenga usted un excelente día. Hasta entonces. Amén.